Bien, en videos anteriores habíamos visto en qué consistía el teorema de seno, que es justamente la igualdad que aquí vemos, que nos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C, y esto sucede para cualquier triángulo que dibujemos en el plano. Ahora bien, habíamos trabajado con un ejemplo en el cual conocíamos dos de los ángulos del triángulo y un lado. Conociendo dos de los ángulos, podemos deducir inmediatamente el tercero y ya hemos avanzado una gran parte del ejercicio. En otras ocasiones encontramos un triángulo, como el que vamos a ver a continuación, que consiste en conocer dos de los lados del triángulo y uno de sus ángulos solamente. En este caso solamente vemos el ángulo que se encuentra aquí marcado en color rojo. ¿Listo? Recordemos cuáles son los pasos que vamos a seguir cuando vamos a aplicar teorema de seno, y es darle un nombre a aquellos elementos que componen el problema o el ejercicio. En este caso voy a decir que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C mayúscula. Y después de haber marcado estos tres ángulos, tenemos los tres lados, que serían C minúscula frente a C mayúscula. Tenemos a B minúscula aquí arriba y tenemos a A minúscula aquí abajo. Si nosotros quisiésemos copiar este teorema de seno con los datos que tiene este ejercicio, entonces vamos a revisar eso. Lo voy a hacer en color negro. Bien, vamos a borrar. Voy a ubicar solamente los elementos que necesito. Entonces, A minúscula tiene un valor de 16 sobre seno de A mayúscula, que es desconocido. ¿Listo? Por otro lado, tenemos B minúscula, que no tiene valor conocido, y B mayúscula tampoco. Y finalmente tenemos C minúscula, que aquí vale 17.662, y C mayúscula vale 34.805. En esta ocasión decidí dejar números decimales tanto en los lados como los ángulos para que veamos que no hay ninguna incidencia de estos sobre el proceso que vayamos a realizar. Voy a dejar un poquito más fino el lápiz para poder dibujar un poco mejor y vamos a ver el proceso a realizar. Recordemos nuevamente, insisto en esta parte, y es que si ya tuviésemos dos de los ángulos podríamos encontrar el tercer ángulo, ¿sí? Completando 180 grados. Sin embargo, como aquí no está, entonces vamos a proceder operando con el teorema de seno mismo. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a tomar una de las fracciones que tenga todos sus datos completos. En este caso solamente la tercera fracción está completa. La voy a dejar aquí de ayuda. Y vamos a tomar otra de las fracciones que estén sin datos. En particular tenemos la fracción A y la fracción B. ¿Cuál de estas debería tomar? Hay un problema con la fracción B, y es que como no conocemos ninguno de sus valores, es decir, B minúscula ni B mayúscula, no podremos solucionar con una sola ecuación este problema. Entonces vamos a dejarla para después. Vamos a operar solamente por ahora con la fracción A, la que nos dice 16 sobre seno de A mayúscula. Y en este caso nuestra incógnita es A mayúscula, la que está aquí abajo, que voy a marcar en color rojo. Aquí está. Esta es nuestra incógnita. ¿Qué debemos hacer? Entonces, para poder solucionar una fracción de este tipo, primero la incógnita debería estar libre. Y en este caso, libre significa no estar en el denominador de una fracción. En otras palabras, lo que voy a hacer será invertir la fracción del lado izquierdo. Y del otro lado también tendremos que hacer ese mismo proceso. Seno de 34.805 grados sobre 17.662. De tal modo que tenemos que el seno de A equivale a 16 multiplicado por el seno de 34.805. Todo esto dividido entre 17.662. ¿Listo? Y esto lo tendremos que hacer con una calculadora. Voy a proceder a utilizar mi calculadora nuevamente. Entonces pasamos acá. Y tendremos que hacer esta operación. La voy a ampliar. Tendremos una fracción que tiene 16 multiplicado por seno de 34.805, todo esto dividido entre 17.662.
y lo que nos dé este proceso. Esto nos va a dar seno de A será igual a este número que aparece al lado derecho, 0.5171, lo voy a dejar redondeado a 4 decimales. Sin embargo, este valor lo voy a escribir completo y lo voy a repetir, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos seno de A, ¿sí? Este seno de A, recuerden que deberíamos moverlo al lado derecho de la igualdad, ¿sí? Para que A quede solo. Pero entonces cuando seno de A pasa de un lado al otro lado de la igualdad, se convierte en seno a la menos 1 aplicado sobre el valor que estaba allí. En este caso, seno a la menos 1 de 0.5171. Esto lo aplicamos en la calculadora, entonces hago seno a la menos 1 de la última respuesta que me dio la calculadora, que aquí aparece con la marca ANS. Recordemos que ANS en inglés, que ANS es answer, que es respuesta en el idioma inglés. ¿Listo? Es decir, está utilizando la última respuesta. En este caso, seno a la menos 1 de esta respuesta sería 31.136. De tal modo que tendremos que A mayúscula será igual a 31.1362. Lo voy a dejar así. Bien. Y aquí tendríamos entonces el valor de A mayúscula. Aquí está. 31.1362 grados en el ángulo. Bien. Ahora bien, este valor lo vamos a utilizar para encontrar el valor del ángulo B. Voy a cerrar la calculadora. Bueno, no, voy a mantener la calculadora porque la vamos a necesitar para encontrar este valor aquí. Lo marco en color morado. ¿Y quién será ese ángulo B? Recordemos que A más B más C tiene que ser igual a 180. Entonces B mayúscula tendrá que ser igual a 180 grados, quitándole los dos ángulos conocidos. En este caso 34.805 y quitando el ángulo A que ya es conocido, que es 31.1362. Y esto lo aplicamos nuevamente en la calculadora. Entonces voy a tener 180 grados menos 34.805 menos 31.1362. ¿Sí? 114.0588. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si en vez de escribir aquí este número hubiese reciclado el valor, el resultado que me dio? Pues paso al historial y este era el número 31.13 y esto me da 114.0588, que es justamente el valor que les muestro a mano derecha. Esto lo voy a guardar por si acaso en un momento tal vez lo necesite. ¿Por qué? Porque este valor ya podría ocupar este lugar, el lugar de B mayúscula. De tal modo que ya tengo conocido uno de los datos de la fracción B. ¿Listo? Este dato. Bien, entonces procedamos. Nuevamente vamos a tomar aquella fracción que tenga sus datos completos. En este momento observen que ya tendríamos A mayúscula, entonces podríamos utilizar esta fracción o podríamos utilizar la fracción C. En este caso yo preferiría utilizar la fracción C nuevamente. ¿Listo? Que de hecho creo que ya la tenía copiada, entonces la voy a pegar aquí. Aquí está, 17.662 sobre seno de 34.805 y del otro lado tenemos la fracción de B, que en este caso era B minúscula, desconocido, sobre seno de B mayúscula. Y B mayúscula era 114.0588. 114.0588. Voy a correr esto un poquito hacia el lado izquierdo para que no quede tan amontonado todo y quedaría así. Entonces continuamos, B minúscula será igual a 17.662 multiplicado por seno de 114.0588, todo esto dividido entre seno de 34.805. ¿Listo? Y esto es lo que aplicamos nosotros en la calculadora. Recordemos que todos estos ángulos están medidos en grados. Entonces nuestro proceso en este caso sería
17.662 por seno de 114.0588, todo esto dividido entre seno de 34.805. En este caso aparece esta escritura que ustedes ven aquí en pantalla como si fueran fracciones separadas, pero fue porque yo marqué el símbolo de la fracción después de haber escrito toda la operación. Esto en este caso nos da lo mismo, no hay problema, nos dará 28, es decir, no hay inconveniente con esta forma de escribir. Tendremos B igual a 28.225. Perdón, 2.55, me quedó mal escrito, 2.55. Bien, y este sería el dato que tendríamos que poner en el dibujo. Y ya he completado todos los datos. B minúscula vale 28.255. B mayúscula tiene un valor de 114.0588. Y ya teníamos A mayúscula escrito allí. Listo, entonces he solucionado el triángulo. Por supuesto, si alguien deseara calcular el perímetro de este triángulo, podríamos hacer sin problema. Voy a cambiar el color, voy a hacerlo en color verde, digamos. Vamos a hacer perímetro. Perímetro será igual a la suma de estos tres valores, 28.255 más 17.662 más 16, que es A minúscula. Y lo que nos dé esta suma. En este caso, así, con una mirada superficial, da 28 más 16, 44, más 17, 61. Aproximadamente, vamos a ver, 28.255 más 17.662 más 16. Y esto nos da 61. 61.917. Y ahí termina esta parte. Digamos, si yo quisiera llegar un poco más lejos. Por otro lado, si quisiésemos calcular el área del triángulo, recordemos que tenemos varias fórmulas. Yo personalmente voy a utilizar A por B por el seno de C dividido en 2. Recuerden que era dos lados cualesquiera. En este caso yo escogí A por B, los dos lados de este triángulo, y el ángulo que está comprendido entre ellos será el seno de C. ¿Listo? Que serán ese recorrido que acabé de mostrar. Estas líneas de acá. Bien, entonces repito, A minúscula por B minúscula por el seno del ángulo que está allí comprendido, que sería C mayúscula. ¿Listo? A minúscula tiene un valor de 16 multiplicado por B minúscula que nos dio, ya está aquí arriba, da 28.255, tomando de acá, 28.255 por el seno del ángulo C mayúscula. C mayúscula era 34.805 y todo esto lo tenemos que dividir entre 2. Y lo que nos dé en la calculadora. Aquí estos números decimales normalmente no nos van a generar problema porque estamos mayormente utilizando este aparato. 28.255 por el seno del ángulo 34.805, todo esto dividido entre 2. Lo que nos da 129.0203, dejando los cuatro primeros decimales, que sería aquí por culpa de este 9.